es constantes vitales, principales alteraciones. Bueno, este tema está relacionado con lo que ustedes ya vieron el año pasado, que seguramente todos han aprendido. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha fuerte y ¿Se claro. escucha? Perfecto. Está relacionado con un tema que ustedes han aprendido el año pasado, que es, digamos, valoración de los signos vitales. Seguramente han aprendido a controlar los signos vitales y seguramente han escuchado de algunas alteraciones de estas constantes vitales. Entonces se llaman constantes vitales o signos vitales. Las constantes vitales son un conjunto de valores que tienen todos los organismos, que son principalmente la temperatura, el pulso, la presión arterial, la respiración. Y algunos autores agregan el dolor como una quinta constante vital. El dolor es un tema que se va a tratar por aparte, porque es un tema muy importante y requiere, digamos, su extensión. Y también, junto con las constantes vitales, se controla la oximetría de pulso. Es un control que se ha agregado últimamente, incluso, por ejemplo, ustedes en las mochilas que se les ha otorgado, tienen un pulso oxímetro u oxímetro de pulso. Las constantes vitales se deben considerar como un conjunto, porque todas juntas aportan información que quizás de manera aislada información que puede pasar desapercibida. También es importante que las constantes vitales no se controlen como una actividad rutinaria o automática. O sea, no es controlar los signos vitales y registrar, sino que el enfermero debe hacer una evaluación, debe valorar al paciente, o sea, relacionar esos valores obtenidos con la situación clínica del paciente. Entonces, las constantes vitales se deben valorar en relación al estado de salud previo y actual del paciente, con el resultado de sus constantes vitales si es que se las conoce, y también con el estándar que se considera normal para las constantes vitales. Con respecto a qué momento debe utilizarse para controlar la presión, los signos vitales en general, es, digamos, juicio del personal de enfermería. O sea, el enfermero debe decidir en qué momento controlar los signos vitales de acuerdo a la situación clínica del paciente. Aunque hay algunas instituciones donde se están establecidas rutinas para el control de los signos vitales, o sea, a la mañana, a la tarde y a la noche, o, por ejemplo, con más frecuencia como en los servicios de cuidados críticos, donde los controles se realizan cada 2 horas o menos de 2 horas. También puede ocurrir que el médico que lo atiende al paciente prescriba el control más frecuente de un signo vital específico. Por ejemplo, supongamos un paciente que sale de una cirugía, quizás es necesario un control más frecuente de la presión arterial, sobre todo si se sabe que el paciente ha tenido grandes pérdidas durante la cirugía. Entonces, pero en general, digamos, el enfermero puede decidir cuándo controlar los signos vitales. Entonces, estos signos vitales pueden ser controlados frecuentemente o no tan frecuentemente, de acuerdo al juicio que tenga el enfermero y a la situación clínica del paciente. Bueno, entonces, bueno, entonces las constantes vitales hemos dicho ya hemos dicho cuál es el concepto, y son la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial, el dolor y la saturación de oxígeno. Son las constantes vitales que se miden. Luego tenemos cuándo se deben controlar, o sea, el juicio del enfermero cuándo controlar los signos vitales, pero se deben controlar al ingreso en una institución de salud, o sea, en el momento de la admisión del paciente a la sala, se deben controlar los signos vitales. Cuando hay un cambio en el estado de salud, el cambio en el estado de salud, si el paciente, digamos, tiene una determinada situación y esta se ha modificado.
Por ejemplo, yo les decía hace un rato, cuando el paciente, supongamos, se le hace algún tratamiento que puede afectar de algún modo los signos vitales, se hace el control de los signos vitales antes y después. También cuando va a ser sometido, por ejemplo, a un procedimiento diagnóstico que signifique alguna invasión o intervención, se hace el control de los signos vitales. Antes y después de la administración de medicamentos, antes y después de cualquier intervención enfermera, por ejemplo, por ahí el paciente está demasiado tiempo en cama y se toma la decisión de que comience a deambular. Entonces se hace el control de los signos vitales cuando el paciente está en reposo y cuando el paciente se coloca en posición sentado para ver si no hay variaciones de estos signos vitales, y luego cuando el paciente está parado. Entonces esa es una intervención enfermera, o sea, se ha tomado la decisión de hacerlo deambular al paciente. Y también se debe controlar los signos vitales cuando el paciente manifiesta sentirse raro. O sea, el paciente no puede expresar exactamente qué es lo que le pasa, pero se siente diferente, se siente raro, no puede expresar exactamente cuál es su malestar. Entonces estos serían los momentos en que se controlan los signos vitales en general, y también cuando el enfermero considere que es necesario y de acuerdo a las rutinas que hay en la institución. Bueno, entonces vamos a hablar de cada uno de los signos vitales y de las alteraciones. Entonces, la temperatura corporal, que es el primero que he mencionado, es el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. La temperatura corporal se mide en grados centígrados, en una escala, es grados centígrados, en la escala Celsius, y se expresa como el valor grados centígrados. Tenemos dos tipos de temperatura. La temperatura central, que es la temperatura que se mantiene sin variaciones, y es la temperatura que refleja digamos, la situación de los órganos internos, por ejemplo, de la cavidad abdominal, de la cavidad torácica. Se mantiene constante. La temperatura superficial es la temperatura de la piel, del tejido celular subcutáneo y de la grasa. Esta temperatura es más variable, está relacionada, digamos, varía en relación al entorno. Si hay un ambiente frío, la temperatura superficial va a disminuir, y si hay un ambiente cálido, la temperatura superficial puede aumentar. Y se denomina equilibrio calórico a la resultante entre la producción y la pérdida de calor. Bueno, entonces el equilibrio calórico, hablamos de la producción de calor, que cómo el organismo produce calor, a través del metabolismo. El metabolismo, que es el metabolismo basal, que es la velocidad con que el organismo utiliza la energía necesaria para mantener sus actividades, por ejemplo. También hay un aumento de la producción de calor cuando hay una actividad muscular, o sea, cualquier movimiento o actividad muscular y más intensa o más intensa significa aumento de la producción de calor. También hay una producción de calor hormonal, o sea, hay hormonas como la tiroxina, la adrenalina, que estimulan el metabolismo basal y en consecuencia aumenta el calor. Y también hay un aumento de la temperatura cuando hay fiebre. Entonces esos son los mecanismos de producción de calor, que esencialmente es el aumento del metabolismo basal. Porque también la actividad física, la actividad muscular, aumenta el metabolismo basal y en consecuencia aumenta la producción de calor. Y luego tenemos Licenciada, no se le escucha, algo pasó con su micrófono. tenemos la conducción, donde sí hay un contacto entre un cuerpo que tiene mayor calor y otro cuerpo que está a una temperatura inferior. Conducción es el pasaje de calor desde un cuerpo hacia el otro.
Esto los enfermeros usamos con bastante frecuencia porque cuando tenemos un paciente febril, por ejemplo, le colocamos paños de agua fría donde están los grandes troncos venosos, los grandes troncos venosos, entonces hay una conducción del calor desde el cuerpo caliente de la persona, cuerpo febril de la persona, hacia el paño de agua fría. Lo mismo ocurre cuando se sumerge a un niño, por ejemplo, que es lo que se utiliza con bastante frecuencia en los niños que están con fiebre, sumergirlo en agua con una temperatura inferior a la temperatura del cuerpo. Entonces, la conducción. Otro modo es la convección, que es, digamos, el arrastre del aire caliente que está inmediatamente por encima de la piel. Convección. O sea, ese aire caliente se reemplaza por aire frío como consecuencia del movimiento del aire. También, digamos, cuando la persona tiene mucho calor, prende un ventilador, ese movimiento que produce el ventilador, digamos, acelera este proceso de convección. Y luego otro mecanismo de pérdida de calor es la evaporación, que es la pérdida de calor a través de la respiración y de la humedad que hay en las mucosas. O sea, hay una pérdida insensible de agua y en consecuencia hay una pérdida insensible de calor. Aproximadamente el 10% del calor se pierde a través de la evaporación. Bueno, ¿cómo es la regulación de la temperatura? La regulación de la temperatura. Bueno, la regulación de la temperatura tiene esencialmente 3 elementos. Hay sensores en la piel y en el centro, un sistema de integración hipotalámico, un sistema efector y un sistema conductal. El sistema de integración, los sensores en la piel, o sea, la piel tiene un buen número de sensores, más sensores en relación con el frío que en relación con el calor. Entonces, cuando la piel se pone fría, digamos, al contacto con el frío, hay una respuesta más rápida a las temperaturas bajas que a las temperaturas altas. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona tiene totalmente fría la piel? Se desencadenan una serie de mecanismos que van a tratar de conservar la temperatura. ¿Cuáles son esos mecanismos? Hay un aumento del temblor o de la actividad muscular, hay una disminución, hay una vasoconstricción y hay una disminución de la transpiración. Entonces, la primera aumenta la producción de calor y el segundo, la vasoconstricción y el cese de la sudoración, disminuyen la pérdida de calor. En relación al sistema de integración hipotalámico, o sea, la temperatura está regulada por el hipotálamo, ¿no es cierto?, por un sector del hipotálamo. Entonces, cuando está en contacto con el calor, se manda la información para que se desencadenen los mecanismos que van a ser encargados de disminuir la temperatura. Y esos mecanismos están relacionados con la disminución de la producción de calor y con el aumento de la pérdida. Ocurre lo contrario cuando se detecta frío. Entonces se desencadenan los mecanismos que van a aumentar la producción de calor y van a disminuir la pérdida de calor. Pérdida de calor. Ahora, el sistema efector, ¿a qué se refiere? El sistema efector es el sistema que, por ejemplo, va a provocar, en el caso de calor, la vasodilatación, ¿no es cierto?, la vasodilatación para aumentar la pérdida de calor. Y en el caso de frío va a provocar la vasoconstricción y el aumento del metabolismo para aumentar el calor y disminuir en el caso de frío, disminuir la pérdida de calor. Luego también tenemos nosotros un control conductal. ¿El control conductal a qué se refiere? A que la persona, en caso de que tenga frío o calor, va a tratar de adecuar el ambiente para disminuir o aumentar o disminuir la temperatura. Es el control conductal. Muchas veces el control conductal, digamos, no está presente en las personas. O sea, una persona anciana quizás puede estar con mucho frío y no requerir o no buscar el lugar
un lugar más cálido para mantener su temperatura corporal. O un niño que tiene bastante lábil, digamos, el centro termorregulador. O sea, en un niño recién nacido es conveniente, hay que ocuparse de mantenerlo abrigado, porque el centro termorregulador aún no ha madurado. En cambio, en una persona anciana, que suele ocurrir con bastante frecuencia el enfriamiento o el calor excesivo, ahí está ya el centro termorregulador ya envejecido. Bueno, ¿cuáles son factores que influyen en la temperatura corporal? Bueno, solamente los voy a mencionar porque seguramente ustedes eso ya lo han aprendido. Entonces, un factor es la edad, un factor también son las variaciones diurnas. Recuerden ustedes que la temperatura varía en el transcurso del día. Se considera que la máxima temperatura es la que se tiene entre las 4 y las 6 de la tarde, y la mínima temperatura corporal en condiciones normales se tiene entre las 2 y 4 de la mañana. Eso es lo que se llama el ritmo circadiano. Luego también el ejercicio aumenta la temperatura, las hormonas que ya les mencioné hace un rato, el estrés, y también el calor o el frío del medio del entorno pueden variar la temperatura. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones de la temperatura? Entonces, los valores normales de la temperatura es entre 36 y 37 grados centígrados. Hay algunos autores que hablan de 36,5, 37,5 o 36,2, 37,2, digamos que es el rango de valor normal de la temperatura. ¿Qué términos usamos? Hablamos de hiperpirexia, la pirexia o hipertermia, hipertermia o fiebre, ¿no es cierto? O fiebre. Cuando hablamos de fiebre o pirexia o hipertermia, cuando los valores de la temperatura están por arriba de 37,6 grados, 37,6 grados centígrados. También se puede hablar de hiperpirexia cuando la temperatura trepa por arriba de los 41 grados centígrados, que eso es incompatible con la vida. O sea, las proteínas de las que está constituido nuestro cuerpo, es imposible que sobrevivan con temperaturas superiores a 41 grados centígrados. Cuando la persona tiene hipertermia o pirexia, se dice que está febril. Si no tiene temperatura aumentada, se dice que está febril. Bueno, y la hipotermia, que son valores por abajo de 36 grados centígrados. También la hipotermia, por debajo de este valor, es incompatible con la vida. O sea, si el paciente se mantiene en esa temperatura y no se toman las medidas para aumentar la temperatura corporal, puede sobrevenir la muerte. Bueno, con respecto a la pirexia, o sea, una de las alteraciones es la pirexia o hipertermia o fiebre. O sea, recuerden la diferencia que hay entre pirexia o pirexia o hipertermia o fiebre. Bueno, entonces es el aumento de la temperatura por arriba de los valores normales. Hay distintos tipos de fiebre que se denominan de acuerdo a cómo se presentan las curvas. Un tipo de fiebre es la intermitente, que es una fiebre que aparece, digamos, en 2 o 3 días y luego desciende a valores normales o subnormales, ¿no es cierto? Y así se mantiene. Es la fiebre característica del paludismo, que se habla de fiebre terciaria o fiebre cuaternaria, ¿no es cierto? Entonces se presentan 3 o 4 días de fiebre y luego 3 o 4 días de una situación normal o una situación subnormal. Luego tenemos la fiebre remitente, que es una fiebre que oscila las temperaturas en más o menos 2 grados, pero siempre por arriba del valor normal. Entonces es la fiebre característica de los cuadros gripales. Tenemos la fiebre recidivante donde la temperatura aumenta, ¿no es cierto?, por un periodo de 1 o 2 días,
y luego retorna a los valores normales. La fiebre constante, que es la fiebre que oscila, la temperatura oscila, pero en límites muy breves, por arriba de los valores normales. Y también tenemos la fiebre en aguja, que es característica de los cuadros de infecciones bacterianas, donde hay un aumento de la temperatura, un aumento en pico de temperatura y luego un descenso a temperaturas normales. Esto está relacionado, o sea, el aumento de la temperatura está relacionado con el momento de la duplicación de los gérmenes. Por eso, digamos, ese pico va a variar de acuerdo al modo en que el germen o la bacteria que está infectando se duplique. Bueno, hay dos situaciones que no se consideran fiebre. Uno es el agotamiento por calor, que es una situación donde la persona ha estado expuesta demasiado tiempo a altas temperaturas, pero la temperatura, digamos, la temperatura corporal tiene un aumento moderado, y los signos que se presentan son palidez, mareos, náuseas y vómitos. Y otra situación es el golpe de calor, que es una situación de gravedad, donde la persona, por ejemplo, ha estado realizando actividad física en un ambiente muy caliente, el golpe de calor. ¿No? Eso se recomienda en la época de verano, digamos, por ejemplo, no tener actividad física, no salir a caminar en el momento de la siesta, donde el calor es máximo, ¿no es cierto? Este golpe de calor se caracteriza por la piel caliente y enrojecida. El paciente puede tener delirio, convulsión y puede entrar al coma. Si el golpe de calor, si no se resuelve, puede llevarlo al paciente a la muerte. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la fiebre? Las manifestaciones clínicas de la fiebre tienen que ver con el punto de ajuste del termostato que está en el hipotálamo. Entonces, en situaciones normales, si aumenta la temperatura, se desencadenan unos ciertos procesos fisiológicos que hacen que la temperatura disminuya. Por ejemplo, lo que yo les decía hace un rato, la vasodilatación y la disminución de la producción de calor para lograr el punto de ajuste normal de la temperatura. Lo mismo pasa en condiciones normales, o sea, si la persona está sana, si la temperatura disminuye. Entonces se produce la vasoconstricción y el aumento de la producción de calor. Pero ¿qué pasa cuando hay fiebre? O sea, que la fiebre está producida por la invasión de gérmenes o por una lesión ística o por la falta de aporte de nutrientes o de agua al hipotálamo. Entonces ocurre que el hipotálamo ajusta rápidamente el punto de ajuste por arriba del valor normal. Y la temperatura central le lleva unas cuantas horas lograr ese punto de ajuste. Entonces, en ese momento, que se llama fase de inicio de la fiebre, aparecen los signos y síntomas que están escritos en la presentación, que es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración, hay temblor, o sea, para aumentar la temperatura, hay piel pálida y fría, que es consecuencia de la vasoconstricción, hay una sensación de frío, los lechos unguiales están cianóticos, aparece la piel de gallina, o sea, hay una piloerección que trata de conservar la temperatura de la superficie de la piel, y hay un cese de la sudoración. O sea, todos estos signos que aparecen son la consecuencia, digamos, tienen como objetivo llevar la temperatura central a la temperatura del punto de ajuste del hipotálamo, al punto de ajuste que ha fijado el hipotálamo. En un segundo momento ocurre que la temperatura central ha logrado el punto de ajuste fijado por el hipotálamo, entonces la persona no tiene ni frío ni calor. Se llama fase de meseta.
Entonces, en esta fase de meseta, los signos que aparecen son la piel caliente, hay fotosensibilidad, o sea, la persona trata de estar en los lugares oscuros, o cerrar los ojos tienen aspecto vidrioso, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, hay un aumento de la sed, o sea, hay una gran pérdida de agua, entonces el mecanismo es la presencia de la sed para incorporar el agua, hay deshidratación leve o moderada, hay somnolencia, inquietud, delirio o convulsiones, puede haber lesiones herpéticas en la boca, hay pérdida del apetito y hay malestar, debilidad y dolores musculares. Entonces esta es la fase de meseta. Luego, si se ha actuado, digamos, sobre la causa que provoca la fiebre, o, digamos, se ha cumplido el proceso, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones virales, hay un proceso en donde el virus penetra, se reproduce y luego desaparece, entonces si se ha cumplido el proceso o si se ha atacado la causa que produce la fiebre, aparece la tercera fase, que es la fase de caída de la fiebre o de rubor, se llama también fase de caída de la fiebre o fase de rubor. Entonces, ¿qué pasa acá? La piel tiene un aspecto enrojecido y caliente, acá comienza la sudoración. Por ejemplo, con mucha frecuencia los alumnos dicen que el paciente cuando está febril, no importa en qué fase, tiene sudoración. En realidad la sudoración aparece en la tercera fase, o sea, la persona trata de disminuir su temperatura y ese es uno de los mecanismos a los que acude. Hay disminución del temblor y hay una posible deshidratación. ¿Por qué será importante conocer, digamos, estas fases clínicas de la fiebre? Porque el enfermero tiene que actuar en función, digamos, de lo que la fisiología le está pidiendo al organismo. O sea, si la persona en la primera fase tiene frío, ¿no es cierto? Tiene frío, hay que, digamos, abrigarlo. Y luego en la segunda fase la persona tendrá calor y habrá que desabrigarlo. Por ahí no se entiende, digamos, el ego no entiende que si la persona tiene fiebre, lo más probable es que necesite desabrigarse y estar expuesta a una temperatura más baja. Pero, digamos, no es lo que la fisiología del organismo le pide como parte de los cuidados. Bueno, ¿cuáles son las intervenciones enfermeras? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros como enfermeros ante un paciente febril? En primer lugar, monitorear las constantes vitales, valorar el color y temperatura de la piel, valorar exámenes de laboratorio que me pueden estar indicando cuál es la causa del aumento de la temperatura, abrigar o desabrigar al paciente según cuál sea la fase por la que está pasando, nutrir y aportar líquidos, o sea, es importante que el paciente mantenga un buen aporte de nutrientes y sobre todo un aporte de líquidos, porque acuérdense ustedes que por cada grado que que aumenta la temperatura, aumenta la pérdida de agua a través de la piel o a través de la respiración, aumenta la pérdida de agua. Medir ingresos y egresos, el paciente debe estar en reposo, en realidad el paciente que está febril no se le va a obligar el reposo, o sea, su organismo le pide mantener el reposo. Administrar fármacos si fueran prescriptos, es importante la higiene bucal para mantener la humedad de la boca, porque el paciente muchas veces tiene, como consecuencia de la disminución del aporte de líquido, hay una sequedad de la boca. Se puede administrar al paciente un baño tibio y medidas de confort, o sea, si la persona necesita ser abrigado, si la persona necesita que se le cambie la ropa de cama, se le acomode, se le ponga en condiciones la cama, ¿no es cierto? Todas medidas de confort. Bueno, también tenemos otra alteración de la temperatura que es la hipotermia. La hipotermia, entonces, es la disminución de la temperatura por abajo de los valores normales. La hipotermia puede ser inducida o puede ser accidental. Digamos, se induce a la hipotermia cuando se quiere disminuir
el consumo de oxígeno por parte de los tejidos. Esa es una situación, digamos, que los profesionales de la salud buscan en algunas situaciones especiales. Cuando es accidental, la hipotermia puede ocurrir como consecuencia de la disminución de la producción de calor, la pérdida de calor, la disminución de producción de calor que compense las pérdidas estas, o puede ser también por una alteración del mecanismo regulador del hipotálamo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipotermia? Es la disminución de la temperatura, el pulso y la respiración. Hay un temblor intenso que trata de, digamos, trata de aumentar la producción de calor, una sensación de frío y escalofrío. La piel está pálida, fría y seria, o sea, tiene un color moteado. Hay congelación. La congelación se nota especialmente en las extremidades, en los dedos de los pies, en los dedos de las manos, en la punta de la nariz y en la oreja. Esa es la congelación. También hay hipotensión, hay una disminución de la diuresis, falta de coordinación muscular, desorientación, somnolencia y coma. O sea, la persona que permanece mucho tiempo en ambientes muy fríos con hipotermia, es probable que entre en el coma y a continuación le continúe la muerte. Es lo que le ha ocurrido, no sé si recuerdan ustedes, deben haber visto la película Titanic, que la mayoría de las personas que murieron sumergidas en agua fría, ¿no es cierto? Y murieron por hipotermia. Bueno, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería? Intervenciones enfermeras, digamos, cuando el paciente está hipotérmico. La principal es, digamos, cuando se sabe que una persona tiene hipotermia, hay que sacarla a la persona del lugar donde está, ¿cierto? Entonces, hay que proveerle un ambiente caliente, ¿no es cierto? Un ambiente caliente. Muchas veces, por ejemplo, ocurre en nuestra sociedad que en los meses de invierno se encuentran los ancianos que viven en la calle, que viven en situación de calle, totalmente fríos, ¿no es cierto? Entonces esos ancianos son trasladados a las instituciones hospitalarias. Aunque ahora hay, en la municipalidad, en San Miguel de Tucumán, ha dispuesto de un lugar donde pueden ir las personas a dormir, digamos, sobre todo los días que hace mucho frío. Entonces la persona toma la decisión o algún en particular puede llevarla a las personas a ese lugar. Entonces, provisión de un ambiente caliente, provisión de ropa, o sea, si la persona está mojada, habrá que sacarle la ropa y ponerle una ropa seca. Se puede aplicar mantas calientes, los miembros deben estar pegados al cuerpo para conservar la temperatura, se coloca un gorro en la cabeza para disminuir la pérdida de calor, se puede aportar líquidos calientes, por vía oral, ¿no es cierto? Entonces se da café, té, mate cocido o leche caliente, que aumenta la temperatura, y también, por ejemplo, hay almohadillas calefactoras, o sea, almohadillas eléctricas calefactoras que pueden calentar la cama o calentar la persona para aumentar la temperatura corporal. Bueno, eso es todo con respecto a temperatura. Luego el otro signo vital que tenemos es el pulso. Entonces el pulso es consecuencia, el pulso, digamos, es la onda que se percibe a nivel de las arterias periféricas como consecuencia de la contracción del ventrículo izquierdo y el envío de sangre desde ese ventrículo hacia la arteria aorta. Entonces el pulso está relacionado con la distensibilidad arterial, o sea, la capacidad de la arteria para distenderse y contraerse en el momento del paso de la sangre. El gasto cardíaco, que es, digamos, la velocidad, el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, que se expresa en litros por minuto. Entonces el gasto cardíaco en una persona adulta es más o menos de 5 litros por minuto. También está relacionado con el pulso. También tenemos un concepto que es el pulso periférico, que es el que se mide en las zonas distales.
¿no es cierto?, en la periferia, en distintas zonas del cuerpo. Y el pulso apical, que es el pulso que se mide en el choque de punta del corazón, en el quinto espacio intercostal, a 8 centímetros más o menos de la línea media external, ¿no es cierto?, por debajo de la tetilla. Este pulso apical puede estar modificado, digamos, en la zona donde se controla. En el caso de que el paciente tenga cardiomegalia, entonces el pulso apical se desplaza un poco más hacia la izquierda. Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en la valoración del pulso? Bueno, la edad, el ejercicio, la fiebre. El ejercicio aumenta la frecuencia del pulso, la fiebre aumenta, algunos medicamentos pueden aumentar o disminuir, la hipovolemia hipovolemia y deshidratación pueden disminuir o alterar algunas de las características del pulso, el estrés, la posición. Se dice que, por ejemplo, el pulso controlado en posición supina es menor que el controlado en la posición de pies. Y algunas patologías alteran las características del pulso. Bueno, ¿cuáles son los datos que se valoran en el pulso? Uno es la frecuencia que es el número de pulsaciones por minuto. Se habla, cuando esta frecuencia está aumentada, se habla de taquifigmia, también se le dice taquicardia, pero lo correcto es decir taquifigmia. O bradifigmia cuando está disminuida la frecuencia del pulso. El ritmo, que es, digamos, el patrón del pulso, que es el tiempo que pasa entre una y otra onda, ¿no es cierto? Cuando está alterado este ritmo se habla de arritmia, ¿cierto? Por ahí ocurre que, por ejemplo, el pulso está arrítmico, pero dentro de su arritmia hay una cierta regularidad, entonces se dice regularmente arrítmico. Otra característica es el volumen, fuerza o amplitud, que es la fuerza que ejerce la sangre cuando pasa por la arteria, ¿cierto? Podemos decir que se trata de un pulso saltón, cuando la sangre tiene mucha fuerza y desplaza, digamos, se puede palpar con mucha facilidad la onda la onda pulsátil, entonces un pulso saltón. O puede ser también un pulso débil o filiforme, o sea, en forma de hilo que apenas se lo percibe con los pulpejos de los dedos. Otro dato a valorar es la elasticidad de la pared arterial, entonces vamos a tener un pulso duro. ¿Un pulso duro a qué se refiere? Que es difícil colapsar, digamos, es difícil, digamos, hacer desaparecer el pulso. Eso ocurre con bastante frecuencia en las personas ancianas, o en las personas, por ejemplo, obesas, o en las personas que tienen aumentada, por alguna circunstancia aumentada, disminuida la elasticidad de las arterias. Luego también hablamos de un pulso blando, donde es muy fácil, con una pequeña presión, colapsar la arteria contra la pared ósea donde se la para. También es importante valorar la presencia o ausencia de igualdad bilateral. Entonces, o sea, cuando se valora un pulso en una extremidad, por ejemplo en el miembro superior y en el miembro inferior izquierdo, hay que valorar también la presencia o ausencia del pulso en el miembro inferior derecho. También, por ejemplo, cuando no se palpa un pulso, que puede ocurrir que hay alguna situación, digamos, disminución del flujo arterial, es necesario palpar el pulso más distal. Si ese pulso no se encuentra, es conveniente ascender y palpar el pulso más proximal. O sea, supongamos, yo palpo el pulso pedio, no puedo palpar o se lo palpa muy, la palpación es muy imperceptible, entonces paso a palpar el pulso que está posterior, por detrás de la rodilla, no me acuerdo en este momento. Entonces, si se aparece el pulso popliteo, entonces podemos definir que hay un déficit de irrigación en el miembro inferior. Entonces, ¿qué información me ofrece la palpación del pulso? Es, digamos, el déficit o
el déficit o la irrigación eficiente de un sector, ¿no es cierto? Entonces, si yo no palpo el pulso, si no se lo puede percibir al pulso, me está indicando que está disminuido el flujo de sangre hacia ese sector del cuerpo. ¿Mm? Bueno, las zonas para valorar el pulso, ustedes también ya la conocen, la zona temporal, carotidia, la zona apical, femoral, braquial, radial, popliteo, tibial posterior, pediodorsal. Son las zonas donde se puede palpar el pulso. El pulso, digamos, se lo palpa generalmente en la zona radial, digamos que el pulso que está, digamos, en una zona que está generalmente expuesta, y donde se puede, bueno, en general, digamos, por rutina se palpa el pulso radial. Aunque siempre es conveniente palpar todos los pulsos cuando se hace la primera valoración del paciente para saber cuál es su situación con respecto a la irrigación de los distintos órganos. Y también en algunas circunstancias es necesario palpar el pulso apical. Cuando, por ejemplo, hay una alteración en alguna de las características del pulso, es conveniente valorar el pulso apical. Entonces yo les decía hace un rato que el pulso apical es el que se lo palpa en el quinto espacio intercostal, más o menos a 8 centímetros de la línea media externa. Entonces el pulso apical, cuando hay, por ejemplo, taquifigmia o bradifigmia, cuando hay arritmia, ¿no es cierto?, es conveniente palpar. El pulso apical se palpa manualmente o puede también palparse puede valorarse con un estetoscopio. Cuando es conveniente palpar, medir cuando hay una enfermedad cardiovascular o renal, antes de administrar algún fármaco que afecta la frecuencia cardíaca, como por ejemplo cuando se administran digitales. También es conveniente valorar el pulso apical radial, o sea, en este caso se necesita 2 operadores, una persona que mide el pulso apical, que escuche el pulso apical, y otra persona que mida el pulso, que valora el pulso radial en el mismo periodo de tiempo. Y cuando hay una diferencia entre el pulso apical y el pulso radial, hablamos de déficit de pulso. O sea, normalmente todas las contracciones del ventrículo van a constituir una onda de pulso. Pero hay circunstancias que esto no ocurre. Entonces ahí aparece lo que se llama el déficit de pulso. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones del pulso? Las alteraciones, los problemas que se presentan es una perfusión periférica ineficaz, o sea, cuando no hay pulso, no aparece, no se puede palpar el pulso, hablamos de una perfusión periférica ineficaz. También, por ejemplo, el pulso va a ser alterado cuando se administra digitálicos, o sea, específicamente se administra digitálico para disminuir la frecuencia del pulso. ¿Y cuáles son las intervenciones de enfermería o enfermeras? Va a ser controlar la presencia y calidad del pulso, controlar el pulso apical y radial, vigilar el ritmo y la frecuencia cardíaca y educar al paciente. En algunas circunstancias hay que educarlo al paciente que aprenda a controlarse el pulso para que tome decisiones con respecto, por ejemplo, a la administración de ciertos medicamentos. Bueno, el tercer signo vital es la respiración. Entonces la respiración es la introducción y la salida de aire desde el exterior hacia los pulmones y en sentido contrario. Hablamos de inhalación o inspiración, que es la entrada de aire hacia los pulmones, y la exhalación o expiración, que es la salida de aire. Todo esto constituye la ventilación. Hay distintos tipos de respiración. La respiración costal, donde hay una expansión de la cavidad torácica, y una respiración abdominal o diafragmática, donde hay una expansión del abdomen. Se habla de eupnea cuando la respiración es normal, o sea, cuando no hay dificultad, cuando la frecuencia, el ritmo, o sea, todas las características de la respiración están conservadas, se habla de eupnea. Bueno,
¿Qué se valora de la respiración? El patrón respiratorio normal, que es entre 16 y 20 respiraciones por minuto, sin dificultad. La persona no está pendiente de la respiración, o sea, son movimientos automáticos, ¿no es cierto? La influencia de los problemas de salud, o sea, de qué manera el problema cardíaco, respiratorio, o endocrino puede afectar la respiración, cierta medicación o tratamiento que puede afectarlo, y la relación respiración y función cardiovascular. O sea, se habla hay una relación muy íntima entre la respiración y la función cardiovascular. ¿Cuáles son las alteraciones de la respiración? Acá, las alteraciones de la frecuencia puede ser taquipnea, bradipnea o apnea. La taquipnea ya dijimos que es, no dijimos, el aumento de la frecuencia de la respiración. La bradipnea es la disminución por debajo de 14 respiraciones por minuto. Y la apnea es el cese de la respiración. Hay una apnea que es fisiológica, o sea, sirve para, digamos, recambiar el surfactante pulmonar, o sea, y ocurre en cualquier momento del día y durante el sueño, la apnea fisiológica. En cuanto al volumen, puede haber el volumen, que es la cantidad de aire que ingresa, que es más o menos 500 centímetros cúbicos por cada expiración. Puede haber hiper o hipoventilación, o sea, aumento del volumen o disminución del volumen. En cuanto al ritmo, hay distintos tipos de ritmo de respiración. Hay respiración de Kumaul, respiración de Stop. Y con respecto a la facilidad o esfuerzo, hablamos de disnea, que es la dificultad, es la respiración dificultosa, ¿cierto? Tiene dificultad para respirar. Y la ortopnea, que es la posición que adopta la persona para facilitar la respiración, para facilitar la expansión pulmonar y en consecuencia la respiración. Bueno, también en cuanto a la respiración hay alteraciones, pueden aparecer ruidos audibles sin amplificación. Estos ruidos son el estridor que es un ruido fuerte, digamos, fuerte, que es consecuencia de la obstrucción de la laringe, o sea, hay una dificultad en el paso de aire. Y luego tenemos el estertor, que el estertor es un ruido ronco, ¿no es cierto? Un ruido ronco que es consecuencia de la obstrucción de las vías respiratorias superiores, sobre todo, por ejemplo, cuando el paciente respira con la boca abierta y las secreciones se secan en la primera porción del aparato, digamos, en el pase del aire a través de la parte superior del aparato respiratorio, ¿no es cierto? El estertor, digamos, es un ruido característico en la persona que está moribunda, que respira, por ejemplo, con la boca abierta. Luego la sibilancia, que es un ruido tipo silbido, musical, que es consecuencia de la disminución de la luz de los pequeños bronquios. La sibilancia es un ruido que puede escucharse a distancia, ¿cierto? Y está relacionado con el momento de la expiración, o sea, cuando el pulmón trata de expulsar el aire que está en su interior. Aunque la sibilancia también puede escucharse en el momento de la inspiración, que no está hablando de una gravedad, de una situación de gravedad. Y otro ruido es el ruido burbujeante, que está relacionado con el pasaje de aire a través de secreciones. Muchas veces ocurre que, por ejemplo, que el paciente anciano, a la persona anciana, no se le siente los ruidos, este ruido burbujeante, porque la persona está deshidratada. Se comienza a aportarle líquidos y las secreciones comienzan a humedecerse y comienza a escucharse el ruido burbujeante. O sea, hay acumulación de secreciones en el árbol, son anormales, que es la retracción intercostal,
que se puede observar cuando, por ejemplo, está el tórax descubierto y se notan claramente la parrilla costal. Ahí en el momento de la inspiración, el paciente hace el esfuerzo, utiliza los músculos intercostales para respirar. Entonces, una retracción intercostal, retracción subesternal, o sea, por arriba del esternón, o retracción subesternal, subesternal por debajo del esternón y supraesternal por arriba del esternón. Luego también puede haber, como una alteración, la presencia de secreción y tos. Puede haber hemóptisis, que es la presencia de sangre cuando el paciente tose. Puede haber tos productiva, o sea, cuando hay presencia de secreciones, cada vez que el paciente expectora, y tos no productiva. Tos no productiva, hay secreciones, pero el paciente no tiene la fuerza para expectorarlas, para eliminarlas. Y también hay una tos seca o irritativa, que es una tos propia del fumador, que esta no la puse acá. Muy bien. Y luego tenemos la presión arterial, que es el otro signo vital, que es la fuerza. La presión arterial es la fuerza con que envía la sangre desde el ventrículo y la resistencia que ofrecen las paredes arteriales al paso de esa sangre. Esa es la presión arterial. La presión arterial, está la presión arterial sistólica, perdón, la presión arterial sistólica, que es el momento de la sístole ventricular, o sea, cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre hacia la red arterial. La presión que se denomina máxima. Y la presión sistólica mínima, o la presión diastólica, que es el momento de la diástole, o sea, del momento del reposo, que es la presión que está normalmente dentro de las arterias. Y la presión del pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. O sea, tiene que haber una presión de pulso de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, digamos, para que se considere normal. Entonces, la presión sistólica normal es igual o menor a 120 milímetros de mercurio. Y la diastólica es igual o menor a 80 milímetros de mercurio. Cuando está aumentada la presión, hablamos de hipertensión arterial. Bueno, ¿cuáles son los determinantes de la presión arterial? Entonces, la acción de la bomba del corazón como bomba aspirante e impelente, la resistencia vascular periférica, o sea, estos determinantes van a aumentar o disminuir la presión arterial. Cuando está aumentada la resistencia vascular, o sea, cuando hay un endurecimiento o disminución de la elasticidad de las arterias, se requiere una mayor presión arterial para vencer esa resistencia. También otro determinante es el volumen sanguíneo, o sea, la cantidad de sangre que circula por el circuito vascular. Y la viscosidad sanguínea, que es la relación que hay entre el plasma y los eritrocitos, ¿cierto? Es lo que se conoce como hematocrito. Cuando está aumentada la viscosidad, hay un aumento de la presión arterial. Bueno, ¿y cuáles son las alteraciones de la presión arterial? Hay un tema que ustedes lo van a ver más ampliamente, que es la hipertensión arterial. O sea, la presión arterial que se mantiene de manera constante y persistente por encima de los valores normales. O sea, hablamos de manera constante y persistente porque no es suficiente un solo control de la presión arterial para definir al paciente como hipertenso, porque de manera normal se tiene aumento de la presión arterial, por ejemplo, cuando la persona está ansiosa, está enojada, ¿no es cierto?, puede tener aumento de la presión arterial, pero retorna a sus valores normales. Entonces, la presión arterial, la hipertensión arterial, vamos a decir algunas cosas, que puede ser esencial, primaria o idiopática, cuando no se conoce la causa. No se conoce la causa, que ocurre en el 95% de los casos. Y luego una hipertensión secundaria, cuando hay una patología que ha afectado
sistema vascular y aumenta la presión arterial. En el caso del paciente renal, paciente cardíaco, el paciente diabético, digamos, tienen una hipertensión que se llama secundaria. Y la otra alteración de la presión arterial es la hipotensión arterial, que son cuando la presión arterial está con valores por abajo de los valores normales, ¿cierto? Y la hipotensión arterial está relacionada, digamos, con la falta, por ejemplo, en caso de deshidratación, de quemaduras, de heridas quirúrgicas, ¿no es cierto? Puede haber una disminución de la presión arterial. Y una situación que nos toca ver con bastante frecuencia a nosotros es la hipotensión ortostática, que ocurre cuando el paciente ha permanecido durante demasiado tiempo en cama y el paciente se incorpora. Entonces ocurre una disminución de la presión arterial, la persona se marea y puede caer. Entonces, ¿a qué se debe? A que hay una redistribución del agua que generalmente se va hacia las periferias, hacia la vasodilatación, con la disminución de aporte de agua y de nutrientes hacia los órganos centrales, especialmente el encéfalo. Entonces, cuando el paciente va a ser levantado por primera vez después de mucho tiempo de estar en cama, es conveniente controlar la presión arterial y disponerlo al paciente en distintas posiciones hasta saber que está en condiciones de, por ejemplo, deambular. También cuando el paciente tiene hipotensión ortostática o hipotensión en general, es conveniente estar atento a toda la actividad que realiza porque se pueden provocar caídas. Bueno, acá le he puesto una clasificación de la presión arterial. Normal se dice 120/80, prehipertensión, prehipertensión 120/139, hipertensión grado 1, 140, hipertensión grado 2 mayor a 160/100. Eso ya lo van a ver ustedes con mucho detalle cuando les den la clase de hipertensión arterial. Bueno, y el último signo vital, que se lo ha incorporado hace poco tiempo, es la saturación de oxígeno. Entonces, el valor de la saturación de oxígeno es el porcentaje en todos los sitios de la unión de la hemoglobina, con la molécula de oxígeno. Está incompleta cada frase. Entonces, la saturación de oxígeno se refiere a la unión de la hemoglobina con la molécula de oxígeno. Que recuerden ustedes que la hemoglobina es la que se ocupa de trasladar el oxígeno desde el aparato respiratorio hacia cada una de las células para que, digamos, se produzcan el metabolismo. Entonces, mediante la saturación de oxígeno, que se llama también pulsioximetría, puede detectarse la hipoxemia, o sea, la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, antes de que aparezcan los signos clínicos de hipoxemia. ¿Y en qué consiste la medición de la saturación de oxígeno? En un aparato que tiene dos diodos que emiten luz roja y ultravioleta. Eso se coloca en un sector del dedo, de la oreja o de la muñeca en los recién nacidos, ¿no es cierto? Entonces, esta luz ultravioleta, esta luz infrarroja atraviesa todas las estructuras. Y otra parte que es un fotodetector que es capaz de captar la luz infrarroja que ha sido, digamos, absorbida por la hemoglobina oxigenada o desoxigenada. Entonces, mide la saturación de oxígeno. Entonces, y marca en una pantalla cuál es la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno normal es entre 95 y 100%, ¿no es cierto? Cuando la saturación de oxígeno baja por debajo de 95, el paciente está hipoxémico. Bueno, y que cuando se mide la saturación de oxígeno, hay factores que influyen en la lectura. Estos factores son, por ejemplo, la hemoglobina. Si la hemoglobina está disminuida, en el caso de un paciente anémico, digamos, el saturómetro va a indicar que hay una buena saturación de oxígeno, pero el paciente no tiene un buen aporte de oxígeno en los tejidos porque está disminuido
el valor de hemoglobina, ¿no es cierto? Luego también, por ejemplo, la circulación, si está aumentada o disminuida la circulación en una determinada zona, no, la valoración de la de la oximetría de pulso no va a ser exacta. Igual que la actividad, si el paciente tiene temblores o tiene movimiento de la zona donde se coloca el saturómetro, también el resultado va a ser incorrecto. Y otra situación es la intoxicación con monóxido de carbono. En la intoxicación con monóxido de carbono ocurre que el saturómetro no discrimina entre la saturación con oxígeno o con monóxido de carbono. Ya saben que la intoxicación con monóxido de carbono es una situación grave que ocurre cuando la persona está, digamos, expuesta a un ambiente donde hay mucha contaminación. Casos clásicos son los braseros en esta época de invierno, brasero o las estufas donde se utiliza gas. Entonces el saturómetro no discrimina en si es que está la saturación con oxígeno o con monóxido de carbono y puede indicar una saturación normal. Bueno, ¿qué bibliografía utilicé? Estos dos libros que son Potter, Patricia y Perry Potter, y Cossier, Fundamentos de Enfermería. Bueno, ahí terminé. Espero que las preguntas, que no sean muchas,